Hola, buenas tardes. Buen domingo, llueve. Ahí está, alguna gente pasa con paraguas porque por supuesto estoy en la rural, como todos los programas del día de hoy, y de estos días. Y además a esta hora me estoy viendo como se comen unos choripanes de una familia enfrente. Salgo de aquí corriendo a comerme uno. Bueno, yo aprovechando que estamos en la rural, y hay un tema que obviamente está muy relacionado, que es el tema de la producción, el campo, la relación con economía, incluso en el equilibrio entre aquello que producimos, si alcanza o no alcanza para el consumo interno o sobra, y cómo se hace esa ecuación para transformarla en virtuosa entre lo que se exporta y lo que se consume. Bueno, para todo esto invité a acompañarnos a Santiago del Solar. Santiago es un joven ingeniero agrónomo. Bueno, sí, sos bastante joven, sobre todo si me comparo con vos, ¿qué querés? Sos muy joven. Y que produce y que además pertenece a CREA, que ha hecho un trabajo increíble desde hace unos años. Yo creo que hizo el trabajo de mayor modernización de la producción en la Argentina. Me da la impresión. Y además con una forma de trabajar que es muy interesante, muy cooperativa en serio, y distribuidora del conocimiento para que lo aprovechen todos, ¿no? Y después también para ayudarnos a pensar en todo esto, está un amigo nuestro que ya estuvo algunas veces, Guillermo Rosenburser. Bueno, Santiago se va a convertir en amigo. Guillermo Rosenburser es economista por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET, fue funcionario entitarias del Ministerio de Economía, es vicepresidente del Club Político Argentino y particularmente también le preocupa este rubro del campo y su producción. Bueno, ya saben que, bueno, no saben, porque esta vuelta vendría acá, hemos cambiado los técnicos. Con nosotros está trabajando en la parte técnica Gabriela Garrido y la locutora es Jimena Olivera. A las dos les agradezco un montón su colaboración. Raquel, como siempre, eficaz y eficiente, porque no es sencillo trasladar una radio al medio de la gente que camina, te mira y qué sé yo qué. Y Pablo Marmorato, que está con nosotros y también va a preguntar sus interrogantes. Gracias por venir a los dos. ¿Querés contarnos, Santiago, qué es lo que vos hacés? Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar acá con vos y con Guillermo. Yo soy ingeniero agrónomo, produzco granos, particularmente oleaginosas y cereales, trigo, maíz, soja, girasol. También tengo tambo. En la zona... ¿Te animás a seguir teniendo tambo? Claro, sí. Me animo a seguir teniendo tambo, que evidentemente hubo épocas muy complicadas. Estamos atravesando un momento que recién ahora estamos empezando a mejorar algo, a ver un poco la punta del ovillo. De una actividad muy cíclica que es el tambo. Tuvimos años muy buenos, internacionalmente digo, 2012, sí. 2013, que Argentina lo desperdició, lamentablemente. Y creo que las consecuencias, estuve leyendo los otros días, el precio de la manteca subió exponencialmente y no sé si estamos en condiciones de abastecer insuficiente. Bueno, eso demuestra cuando Argentina pierde oportunidades. Porque Argentina estamos produciendo hoy la misma cantidad de leche que producíamos en 1998, cuando el mundo creció muy fuerte la producción de leche. Nos quedamos atrás y es una actividad bastante compleja en el sentido que la respuesta, por ejemplo, al aumento de producción de trigo el año pasado fue un 60%, una política mejor, de un año para el otro 60% más. Leche es mucho más lento el proceso. Lo de la manteca es cierto, tiene varios componentes, la margarina, por ejemplo, empezó a perder terreno en la industria alimenticia por un tema de salud, la manteca volvió a ganar un espacio y Argentina se empezó a retirar de a poco del mercado, con una demanda muy grande, y ahora viene el invierno boreal, donde la demanda de manteca crece mucho y hay preocupación en el Reino Unido, en la Unión Europea, en Rusia, y Argentina es un país que ahora
al haber caído tan fuerte la producción de leche y los conflictos y los problemas que tenemos en la industria láctea interna, nos deja con la ñata contra el vidrio, que deberíamos estar aprovechando esto para generar empleo, oportunidades, modernidad, capacitar más gente, incluir más gente, que el tambo requiere mucha mano de obra, es interesantísimo. Mira vos, hoy nos preguntábamos qué trabajo del campo hoy seguía incluyendo mucha mano de obra. Bueno, muchos. Primero hay un trabajo de Juan Liach que dice que 1/3 de la mano de obra de puestos directos e indirectos, lo cual evidentemente es un enfoque más amplio, proviene del agro y agroindustria. Uno por ahí está viendo un lote de maíz y no sabe todo lo que hay atrás ni todo lo que se viene después. Un lote de maíz lo que genera es transporte, comercialización, acondicionamiento de cereales, secada, costos, mucho movimiento que le da mucha vida a los pueblos. Por ejemplo, el trigo, ahora está sembrando, en la época que estamos terminando la siembra de trigo. El invierno en el campo sin trigo, que lo hemos tenido hace unos años, es tristísimo. Y ahora el invierno con trigo genera un movimiento muy, muy grande en el interior del país. O sea, el empleo no siempre está en el lote, sino que está antes y después del lote. Sí, también en términos de maquinaria agrícola y en términos de innovación en semillas y en otros contenidos de innovación, aporta muchísimo el campo desde hace unos cuantos años, ¿no? Sí, sin duda lo que decías, la genética que hay que trabajarla, así como la Sociedad Rural Argentina fue una institución muy proactiva trayendo la genética bovina en su momento, que cambió totalmente el negocio ganadero argentino y nos puso en el mundo, haciendo un trabajo de marketing con lo que es la carne argentina, las semillas, que la genética, que se investigue y se desarrolla local, porque no le podemos pedir a un investigador francés que investigue sobre el mal de Río Cuarto del maíz argentino, claro, porque ni sabe dónde queda Río Cuarto, que es una enfermedad endémica nuestra. Con suerte sabe dónde queda Argentina. Claro, por eso. Los problemas son muy locales y la genética tiene que estar adaptada a las condiciones regionales y nacionales. No es una investigación que pueda desarrollarse a escala internacional y difundirse. Claro. Sí, hay cosas que sí y cosas que no. Claro. Digamos, hay adelantos que son generales, pero necesitamos la genética local, que genera mucho empleo y mucha investigación, lo que es también la agricultura por ambientes, que hoy en día eso tiene un impacto ambiental muy favorable, que es hacer un traje a medida del paquete tecnológico de cada metro cuadrado. En vez de trabajar con promedios, como hacíamos antes, y ver esa cuadrícula que uno va en un avión y vuela a las zonas productivas de rectángulos y cuadrados, que en realidad en la naturaleza no existe ni la línea recta ni el ángulo recto. Claro. Hoy estamos trabajando con trajes a medida, que uno se puede ver de arriba más sinuoso la agricultura, donde se alinea la tecnología con lo económico y lo ambiental, que es una de las agendas muy importantes que tiene el campo argentino hoy, la ambiental. Santiago, vos recién comentaste que el 2012-2013 fueron 2 años desperdiciados. ¿Por qué? Los precios internacionales de la leche subieron muy fuerte. Argentina cerró las exportaciones de lácteos, apenas se pudo exportar muy poco, con la idea de desacoplar los precios internacionales con los locales. ¿Y cuál sería la ventaja en ese momento? ¿Qué se arguía para decir es una ventaja? Bueno, ¿se acuerdan el tema de la mesa de los argentinos? Que en realidad funcionaba totalmente lo contrario, porque se convirtió, por ejemplo, la carne en un bien escaso en Argentina, una cosa absurda, pero se logró, entre comillas, digo, ¿no? Se logró que el trigo sea un bien escaso en Argentina, entre comillas, digo. En el 2013 tuvimos un precio de trigo que estaba el doble de lo que valía en el Golfo en Estados Unidos, por escasez. Logramos la escasez autoinfligida del trigo, que hoy está creciendo la producción de trigo. Cuando liberaron las exportaciones y salimos a vender, no solo bajó el precio del trigo, que vale hoy en pesos menos que en el 2013, el trigo acá, ¿no? Mira. Llegó a valer más, llegó a valer 3.000 y pico de pesos la tonelada, hoy vale menos en pesos, 2013, ¿no? Pensemos todo lo que pasó desde el punto de vista económico, ¿no? Sí, justamente el tema no exclusivamente focalizado en la manteca, abarca un periodo de casi una década, ¿no es cierto? La producción agropecuaria en soja y en otras actividades aumentó mucho, pero a costa de deterioro de otras actividades como trigo, la ganadería, de la rotación, pero el impacto sobre la mesa de los argentinos fue muy fuerte y muy negativo, porque los
precios de los alimentos a lo largo de todo ese periodo subieron muy por encima del nivel general de precios. ¿Y por qué? Porque en realidad si uno mira cuál es el costo del pan, por ejemplo, Ajá. tiene más incidencia el alquiler de la panadería que el precio del trigo. Claro. El transporte, por ejemplo, hoy todavía tenemos un flete en Argentina, cuesta un 70% más caro que en Brasil o en Estados Unidos. Los componentes del precio de los alimentos, con una economía con inflación, que tuvo tanto tiempo de inflación, y a su vez una componente impositiva, que ahí le voy a citar a Nadine Argañarás, un colega que dice que el 45% de lo que masticamos son impuestos, llegás a un punto... Y 45. Eso es lo que dice Nadine, y lo demuestra con datos sólidos. Evidentemente la carga impositiva tiene mucho más importancia que el costo inicial del trigo, el maíz, la carne, la leche, etcétera. Y lo que nosotros proponemos es que el trigo, el maíz, la carne sea un bien abundante, porque un bien escaso nunca es barato. Lo que hay mucho, porque se exporta, también queda en el mercado internacional, abasteciendo nuestras necesidades, que las tenemos abasteciendo de sobra. Por supuesto que sí, en muchos alimentos, otros hay que importar, por ejemplo, no sé, café, por ejemplo, se importa, por decir algo. Pero lo que logramos con esa mayor producción es empleo, oportunidades y tratar de sacar de la pobreza a ese 30% de gente y el 6% de indigencia, que es algo que realmente duele y mucho. A mí, el año pasado, y se lo pedí a Luis Miguel Echeverri, el texto, creo que fue la inauguración del año pasado, me llamó la atención que por lo menos por lo que yo había visto antes, había todo un párrafo con sensibilidad social. Uno siempre, muy arbitrariamente, a lo mejor relaciona la rural, poca sensibilidad social. Más bien ganancias en el campo. Y en cambio, de tus propias palabras recién, es legítimo que si vos estás invirtiendo dinero, quieras ganar. Eso, digamos, ya lo hemos discutido el tema. Creo que todavía es un debate que se merece seguir dando, el tema del capitalismo y la democracia, pero es así. Ahora, que al mismo tiempo se pueda registrar que hoy tenemos un tercio de la sociedad sin horizontes y 2/3, y entonces yo empiezo a sacar dentro de esos 2/3 a quienes se preocupan, que no les calienta que eso exista, como si no formara parte de la sociedad entera. La verdad que yo tengo que decir, me alegro de que ustedes se preocupen y que lo registren, que eso existe, porque si seguimos mirando para cualquier lado, eso va a tender a aumentar, no a disminuir ese tercio. Yo creo Dale. que hay muy enraizado en la sociedad un lugar común sobre lo que es la producción agropecuaria, que dista muchísimo de la realidad y sobre todo de la realidad en los últimos 20, 30 años. ¿Cuál es? Por empezar, los oligarcas latifundistas prácticamente no existen. El grueso de la producción es de medianos y pequeños productores, depende de la región. Los empresarios agropecuarios tienen una propensión a la innovación tecnológica mucho mayor que la de otros sectores. Yo siempre digo que son productores capitalistas innovadores mucho más que los que hay en otras actividades económicas y en la industria. Y también está el mito equivocado de que el campo no genera empleo, porque el empleo que genera el campo correctamente evaluado es el empleo directo en el campo y el empleo indirecto en muchas actividades asociadas de investigación, de comercialización, de servicios y de producción industrial. Estamos desmistificando y destruyendo mitos. Me parece bien. Yo me anoto siempre. Y en ese sentido de desmitificar, siempre al campo se le atribuyó respecto a los empleos de la formalidad y la informalidad, también propia por la actividad. ¿Cuál es el nivel en que hoy está de formalidad el empleo en el campo? Por decir que se le atribuyó que no tuviera empleo formal. Exactamente. Mira, evidentemente es un problema transversal a toda la economía argentina. No tengo el dato
en particular del sector agropecuario, que existe, por supuesto que existe eso, y también la informalidad en impuestos, y es transversal a toda la Argentina. La agenda de la transparencia que tenemos que llevar es para todo esto, porque hablábamos, es verdad, la presión impositiva es muy alta, pero no quita que haya evasión, y entonces hay que buscar la manera de bajar la presión impositiva, pero al mismo tiempo transparentar y que todo el mundo pague, porque en todas las ramas de la actividad tenés el que paga el 100% y el que paga poquito. Claro. Bueno, eso sucede en todos lados. Y volviendo al punto anterior, ¿no?, del tema de la pobreza y cómo lograr sacar a la Argentina adelante, el campo tiene una agenda hoy de desarrollo sostenible, que ahí lo que buscamos apuntar es equilibrar lo social, lo económico y lo ambiental, las tres cosas, que es un blanco móvil, no es tan sencillo. No. Pero por ese lado va. Evidentemente, si económicamente algo no tiene manera de sostenerse, se termina. Claro. Porque si vos no le puedes pagar al proveedor, no puedes pagar los impuestos, no pagar los empleados, se acabó, se termina. O el banco. Si socialmente no es aceptable, no genera empleo, no genera oportunidades a otros, tampoco tiene sentido. Y desde el punto de vista ambiental también. Entonces la agenda hoy está concentrada en eso. Se lo puede escuchar a Luis Miguel Echeverri, que habla de ese tema permanentemente, de cómo hacer una agenda sostenible. Y ahí están los objetivos del milenio, donde uno puede encauzarse, de hacer una agricultura cada vez mejor, con menor impacto ambiental, reconocer que la agricultura tiene impacto ambiental, como lo tiene una ciudad, como lo tiene la industria de la construcción, la industria del transporte, lo que sea, pero el menor impacto ambiental posible y el mayor impacto social posible. Uno más y otro menos. Eso tiene que ver, en serio, con una preocupación de actualidad, porque yo me acuerdo con la impunidad y tranquilidad con que se desmontaba, sin reponer, obviamente, en ningún lugar equivalente, se sacaban árboles y se sembraba, y así hemos perdido forestación en cantidades impresionantes, ¿no? Eso modifica, obviamente, el ambiente. Sí, vos querías agregar. Que, como bien decía Santiago, el campo tiene una forma muy directa de contribuir a reducir la pobreza y la indigencia, que es aumentar la producción de alimentos, digamos, ¿no es cierto? Empezando por ahí. Y el campo, por todas las proyecciones que hacen los especialistas, los economistas agropecuarios, puede aumentar muy fuertemente la producción prácticamente en casi todas las actividades, ¿no es cierto? Sí, la pampa. Copatel, no sé si exageraba, pero decía al doble. Sí, yo no quiero tirar un número, pero no ciertamente en poco tiempo se puede duplicar la producción en muchas áreas, mejorar la calidad y la cantidad en muchas economías regionales, diversificar, etcétera, digamos. Y eso combinado con la preocupación social y ambiental, creo que tiene que convencernos, y la capacidad de escalar hacia arriba y exportar al mundo tiene que convencernos de que el sector agropecuario es un actor estratégico. Sí, en Argentina hoy somos menos del 1% de la población mundial. Está claro que el otro 99% está afuera, y tenemos que tener una agenda que apunte a vender nuestros productos en el mundo. Y es una economía cerrada, si no me equivoco estamos el 12% del PBI de exportaciones e importaciones, y tenemos que buscar la manera, y que hay maneras, porque otros países lo han hecho, de insertarnos en el mundo y vender nuestros productos. Cuando vendés un producto, estás generando empleo y oportunidades. ¿Por qué no nos quedemos con el empleo solo? Pensemos en los jóvenes. Los jóvenes quieren oportunidades. Así es. El empleo está muy bien, nosotros tradicionalmente lo vemos como algo, y es importantísimo, y va a continuar mucho tiempo por delante, pero la oportunidad para un joven, también tenemos que generar ese ambiente para que puedan desarrollar nuevas ideas. Los empleos nuevos los van a generar ellos a través de las oportunidades que nosotros les podamos permitir crear. Sí, que yo diría que con las políticas correctas, exportaciones y producción para el mercado interno no son incompatibles, de la misma forma que en general las actividades del campo no son incompatibles con una industria pujante y con un sector de servicios también de rápido crecimiento. Seguimos enseguida con ustedes. Acá seguimos.
desde la Rural, transmitiendo para ustedes, y se nos sumó el presidente de la Rural, Luis Miguel Echeverre, así que está él, está Santiago del Solar, Guillermo Rosenburser, bueno, Pablo Marmorato y yo, obvio. Pero vos venís, Luis Miguel, de hablar con Pancho Cabrera. Sí, nos acaba de visitar, dimos una buena recorrida. Contemos quién es Pancho Cabrera. Pancho Cabrera, el ministro de Producción de la Nación. Hicimos una muy buena recorrida del predio, vimos los diferentes lugares que, bueno, de alguna manera nos van llevando a las diferentes realidades que tiene cada actividad, ¿no? Estuvimos mucho en la parte de maquinaria agrícola, conversando con los vendedores, con los dueños de los concesionarios, y bueno, y hablamos de, digamos, la palabra, digamos, prácticamente obsesiva es la competitividad, ¿no? ¿Cuánto vale la misma maquinaria en Brasil de lo que vale acá? En algunos casos acá vale hasta el doble, ¿no? Entonces, digamos, bueno, entonces, ¿qué se puede hacer? ¿De dónde sale, digamos, esa diferencia para ponernos en igualdad de condiciones? Porque subo algo más que en definitiva fue lo que digamos fue el leitmotiv de la visita y de la charla, que Argentina es un actor mundial en la producción de alimentos. Somos muy buenos en haciendo alimentos, hacemos mucho y bueno, ¿no? Y en la medida que tengamos condiciones similares a nuestros competidores, podemos hacer más, agregar más valor y dar más empleo. Entonces, independientemente de lo que pensemos acá que hay que hacer, manda lo que hace nuestro competidor. Hoy, para vender un producto, como siempre, pero cada vez más porque es más competitivo, uno dice, bueno, quiere ir a tal mercado. Lo primero que dice, ¿qué país está abasteciendo ese mercado y a qué precio llega con este producto? Supongamos que llega a 10, hoy nosotros estamos en 14. Entonces nos tenemos que dar vuelta y de la manera que mejor podamos, porque eso no está escrito en ningún lado, sentarse y decir, a ver, estos 4, ¿cómo están compuestos? Hay un 0,7 del municipio. Seguramente el municipio va a decir, no, pero solamente un 0,7. Bueno, pero tu 0,7 más el ingreso bruto, más el impuesto no sé qué, más los de la aduana, lo del SENASA, lo no sé qué, evita que este producto se venda y genere empleo acá. Entonces, en Brasil, que también fue un tema que le sacamos al ministro, de nuestra parte, creo que de todo el mundo, tiene que ser una señal de alerta, porque Brasil ya hizo una reforma laboral muy importante por el Congreso, hecha por el Congreso, que va a ser ni más ni menos que esa potencia agroindustrial importantísima pueda colocar sus productos más baratos, justamente con lo que nosotros tenemos que competir. Así que ahí vamos a tener que estar ágiles, ver de qué manera. Algunos dicen una reforma, otros decimos trabajemos por cadena, sentémonos, veámonos la cara y digamos, señor municipio, señor transportista, señor, a ver, hagamos todo un esfuercito. Ya tenemos buenos ejemplos, el de Vaca Muerta, por ejemplo. Tenemos otro buen ejemplo, el de las cadenas de las carnes, que gracias a que estamos trabajando muy bien la parte privada y con la parte pública, se lograron, digamos, puntos de competitividad que permitió, por ejemplo, que la carne de cerdo la semana pasada llegase a Rusia. Está bueno. E internamente creo que también bajó el precio, ¿no? Claro, porque es más producción. Hoy, Graciela, estamos comiendo en Argentina 120 kilos de carne por habitante por año. Es récord mundial de todas las carnes. Ya la carne de cerdo y de pollo juntas superaron a la carne vacuna. Es una muy buena noticia. ¿Por qué? La base es que nuestro consumidor es exigente, conoce de carnes, quiere probar, quiere variar y bueno, y genera, digamos, más inteligencia, más trabajo en la producción. Una pregunta, Guillermo. Vos porque no todo el mundo está al tanto de las reformas de la ley laboral en Brasil, que a mí me parece excesivas y que seguramente se puede hacer porque el PT no está y los sindicatos deben estar muy debilitados. Contanos de qué pasó ahí. Sí, yo creo que es una reforma laboral, como bien decías, aprobada por el Congreso, pero en un contexto político de gran fragilidad y de descrédito de la clase política. Así que yo tomaría con pinzas cuánto de esa reforma va a quedar hacia adelante. Creo que efectivamente hay algunos temas que están incorporados que son legítimos,
me parece que a otros realmente desprotegen a los trabajadores. Sí, porque es una relación trabajador-patronal directa. Así es, uno a Y uno. y ya sabemos siempre cómo termina. A lo que yo agregaría que las condiciones de la reforma laboral brasileña son impensables para replicar en la Argentina. Entonces, Imposible, casi como, imposible. como bien se decía, el tema es enfocar el problema de la competitividad en conjunto. Y ahí yo diría que además de cuestiones sectoriales, hay que enfocar las cuestiones macroeconómicas. Un componente importante de la falta de productividad es el recurrente atraso cambiario, y no solo el atraso, sino la incertidumbre sobre el sendero del tipo de cambio, porque eso además implica tasas de interés muy altas que desalientan la inversión y desalientan el aumento de la productividad, no solo en la actividad primaria, sino sobre todo en las actividades de transformación y de agregación de valor. Por ejemplo, Bueno, la de maquinaria agrícola, la de packaging, la de elaboración de alimentos a partir de las materias primas, etcétera. Y el tercer componente, como bien se señalaba, es el peso excesivo del Estado. Mirá que yo llegué a decir eso, que siempre fui un defensor de la intervención inteligente del sector público en la economía. Me parece que ninguna economía moderna está controlada exclusivamente por el Estado ni por el sector privado. Son todas economías mixtas, las economías exitosas, pero hoy en día mantener este Estado implica una presión tributaria que es realmente insostenible. yo creo que eso habría que destacarlo porque cuesta entenderlo. Yo veo que muchas demandas dirigidas al Estado con toda ligereza olvidan que el Estado somos nosotros y es lo que aportamos. Y bueno, y que no es un barril sin fondo, es un barril con fondo, y como se gaste mucho se llega bastante rápido. Ojalá todo el gasto del Estado estuviera dirigido a aquellas cosas donde el Estado sí o sí tiene que estar presente. Educación, salud, seguridad, justicia, bueno, cómo no. Y además, bueno, en relación a lo que vos decís, hay una falta de consistencia tremenda entre la presión impositiva y la calidad de los servicios que se proveen, ¿no? Digamos, porque si vos contribuís, pero mejora tu red vial y de transporte en general, mejoran tus puertos, mejora la educación, que implica capital intelectual y capital humano para la producción, entonces, bueno, ahí nos ponemos a discutir, digamos, ¿cierto? Pero si una gran parte de eso va para engordar constantemente la burocracia pública, otra parte se pierde en la corrupción y en muchos gastos que son improductivos, ahí tenemos un problema. Santiago, cuando yo hacía campaña en la provincia de Buenos Aires, una de las quejas en el sector lechero eran las dificultades para el transporte y sacar la leche de los tambos, sobre todo cuando llovía. Tengo la impresión de que eso mucho no mejoró, por lo menos no radicalmente. Son 70 años de abandono. No, yo no lo hacía hace 70 años. No nació hace 70, por eso te lo no digo eso, digo 70 años de abandono de los caminos rurales, 70 años de abandono, que es muy difícil revertir. Nadie pretende que en un año y medio... Y la agenda que tiene que estar no es una agenda de mantenimiento, es las municipalidades son las que están a cargo de los caminos rurales y tienen una agenda escasísima de mantenimiento. Hoy es una agenda de inversión. Fines de los 90 producíamos 30 millones de toneladas. En el 2000 duplicamos, 60 millones de toneladas. Ahora acaba de anunciar el ministro 134. 37 creo. 37. Duplicar 2 veces. Los caminos son los mismos, diseñados a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, para producciones mucho menores. Y para carros. Para carros. Exactamente. Sí, los caminos rurales. Y son para carros. Y el ferrocarril, desde las zonas pampeanas, llevaba también
los operativos de carne, de novillos, etcétera, y el cereal también. Bueno, hoy eso colapsó. Si no existiera el silo bolsa, estaríamos en una tragedia logística, pero increíble. Hoy, gracias al silo bolsa, de alguna manera se puede paliar eso. Para el tambo, si vieran los consumidores el esfuerzo que hacen esos héroes anónimos, que todos los días manteniendo la cadena de frío, porque acá no es sacar cereal que uno lo saca hoy o lo saca pasado mañana. Todos los días tiene que sacar leche. Y el tambero va a dejar la vida para no tirar 1 litro de leche, porque sabe lo que cuesta eso y no lo quiere hacer por ningún motivo. Ver cómo se hace para sacar leche todos los días es realmente un esfuerzo titánico, pero no podemos vivir de esfuerzos titánicos. No, más no hay por qué. Yo no creo en las sociedades heroicas como obligación. Yo creo en las sociedades aparte, toda esa más o energía, menos felices. Sí. Toda esa energía puesta a hacer otras cosas sería mucho más productiva, ¿no? Seguramente. ¿Qué posibilidades hay de construir estos famosos consensos para estos planes a mediano y largo plazo que tantas veces se invocan? Vos, Luis Miguel, recién hablaste de acuerdos sectoriales, pero ¿creés que hay que sentarse todos en la mesa? Sí, creo que no tenemos mucha alternativa, porque, a ver, somos los que estamos, ¿no es cierto?, para bien o para mal, y lo que podamos hacer depende exclusivamente de nosotros. No hay vuelta. Tenemos que tener la habilidad para construir, tenemos tener la habilidad para buscar consensos, y ahora que hay un gobierno que, a diferencia del anterior, se sienta, conoce, hay gente idónea. Bueno, no hay Vos mucho cuando más. hablaste con Pancho Cabrera, No entiendo. sabía. No entiendo. Sabe. Recién le decía a bueno, Santiago, me pero dice, pará, ¿cómo la te gente fue? común no sabe. ¿Cómo si te Pancho fue? Cabrera Lo bueno sabe. es que cuando hay funcionarios que saben de lo que están hablando y no se quedan con lo que uno le dice, sino que preguntan, repreguntan y contestan y entienden, ahí es donde creamos. Porque también nosotros tenemos que tener la responsabilidad de no pedir pavadas o no quejarnos de cualquier cosa. Tenemos que decir, estudiar los temas, ser cada vez más profesionales y específicos. Entonces, ya creo que nos escucharán, no hablamos así cosas generales, no. En tal producción, tal tema, tal cosa. En la otra es distinto, porque las cuestiones son diferentes, porque está armado de otra manera. Entonces, nosotros también tenemos que acostumbrarnos a no generalizar y a ser bien específicos. Entonces, de esa manera, lo que vos decías, Guillermo, es tal cual. Pero te diría, por ahí te cambio, no lo dijiste en orden, pero yo diría, la madre de las batallas es la inflación. Gracias a que está bajando la inflación, emerge el resto. Entonces, como antes cualquier cosa, la inflación aguantaba cualquier suba de impuestos, de precio, lo que sea, ahora que se está frenando y bajando, quedan esos icebergs, ¿no? Y decir, bueno, mirá lo que emergió acá. Todo este impuesto y todo esto veníamos pagando. Y tenemos esta resolución, pero es un divague. Bueno, pero emerge ahora. Es la madre de las batallas, la cosa. La otra, bueno, acuerdos comerciales. Hoy, Graciela, consecuencia que el gobierno anterior se peleó con el mundo y nuestros competidores siguieron haciendo negocios y haciendo tratados internacionales. Se integraron cada vez más al mundo. Cuando nosotros hacíamos la contracumbre acá, Chile firmaba con Estados Unidos un convenio por el cual hoy entra con 0% de arancel su vino, donde nosotros tenemos que pagar el 30%. 30% más. Bueno. Y nuestro vino es bárbaro. No se trata de mantener y ampliar, sino de recuperar mercados. Con China igual. Chile firmó, manda con 0% de arancel, Argentina paga el 20%. Y así tengo un montón de ejemplos. Entonces, trabajar en eso, ojalá se pueda concretar la firma de Unión Europea-Mercosur, pero porque también habilitaría que nuestros productos lleguen, pero tenemos que tener algo muy claro, y en esto quiero ser bien preciso. No podemos tener la ingenuidad de pensar que vamos a ir solamente vendiendo por el mundo. Este año y medio, esta entidad tiene mucha vocación, porque bueno, siempre exportamos, ¿no?, alimentos, de estar en lo internacional. Acompañé en misiones oficiales y también fui a misiones privadas. Todo el mundo nos dice, Argentina, bienvenidos, estamos felices, ustedes van a ayudar a paliar el hambre en el mundo, todo lo que hacen ustedes es rico, bueno, a ver, carne, fruta, leche, vino, queremos todo. Y acto seguido te dicen, ¿y ustedes qué nos van a comprar? Exactamente. Totalmente. Si nosotros nos tiramos para atrás con la silla y decimos de ninguna manera, hacemos una cruz y salimos huyendo, no vamos a vender nada. Entonces, tampoco quiere decir que se abra, o sea, otra vez, ¿cómo lo solucionó el mundo? Un solo ejemplo rápido.
Otra vez, año 2005, Estados Unidos y Australia firmaron un acuerdo de libre comercio. En ese momento liberaron muchos productos con cero que fueron ida y vuelta. Otras partes del convenio se van a concretar el año que viene, 13 años más tarde. Entonces, los sectores más eficientes rápidamente empezaron a vender. Y los otros ya tenían la previsibilidad que dentro de 13 años vas a tener competencia internacional. Sí, o te haces eficientes o morís. Prepárate, acá está el crédito, están las posibilidades, no eches a nadie, pero sé consciente que va a pasar esto en el futuro. Sí, yo creo que lo que vos planteas es crucial en el comercio internacional y en un montón de otros planos. Lo que, además de la idoneidad que planteaba, que recién se planteaba, lo que le falta a este gobierno es dar señales claras de mediano y largo plazo, sostener algunas de las políticas y que la gente sepa que se van a sostener. Me parece que eso es crucial. Y el segundo punto es, como bien se comentaba, sentar a todo el mundo, porque si vos querés resolver y escuchás a los productores y tomás sus medidas, después vas con los sindicatos, después vas con los consumidores, después vas con los industriales, el resultado va a ser inconsistente. Entonces tenés que sentar a todo el mundo, en algunos casos a nivel sectorial y de cadena, y en otros casos a nivel más alto, y compatibilizar las demandas, que cada uno vea que el otro cede, y entonces es legítimo y se justifica y es justo, equitativo ceder, porque si no la desconfianza no se... Empleo. Claro, te doy un ejemplo muy cortito, que lo que implica algo que terminó negativo, de un gremio que está lleno de derechos, pero no hay trabajo. Tal cual. El río Paraná, ¿no? El corredor fluvial, ¿no? La hidrovía. Yo vivo en Paraná. Sí. Todos los barcos que pasan por ahí tienen bandera paraguaya. Claro, acá se pusieron el derecho de poner una cantidad de tripulaciones que hizo inviable que los barcos argentinos puedan trasladar carga. Entonces, no sirve tanto derecho y que no haya empleo. Otro, yo ni lo llamaría derecho, eso son distorsiones. Pero por eso te digo, a veces es un abuso. Claro. La Antártida, mucho se proveía las bases científicas en Ushuaia. Cuando vieron el filo, algunos empezaron a poner tasas, impuestos, recargos, ahora se están abasteciendo de Chile. Entonces, y nadie te avisa. Te pones caro, te pones fuera de competitividad, contrato al de al lado que tiene mejores condiciones. Pero además, ¿por qué te van a avisar? Si vos sos, eso quiero tonto, decir. ¿Para qué? Con eso quiero transmitir que el tema competitividad tiene que ser algo para siempre, porque el mundo siempre va cambiando, siempre es dinámico. Voy a hacer un paréntesis muy personal. Vos anduviste por Diamante. ¿Perdón? Anduviste por Diamante. Sí, bueno, sí, es de donde es mi familia. Sí. Bueno, yo soy pariente de los Grancelli. Sí, los récords. Claro, bueno, yo entendí que los pollos caminaban y salían los pollitos de los huevos y todo en Diamante, donde iba porque la hermana de mi madre se había casado con un diamantino, con un Grancelli, y tenían una gran casa con gallinero y sacaba las zanahorias de ahí. Así que, bueno, para mí Diamante está muy conectado con la citadina que va a aprender cómo son las cosas, andar a caballo y todo eso. Qué lindo. Es lindo. Te quería preguntar, Santiago, porque vos hiciste un artículo que apareció creo que en La Nación no hace mucho, donde hablabas de la cantidad, reiterando esto, ¿no? La cantidad de alimentos que producimos. Y ahora te pregunto, por todas estas razones, somos incapaces de exportar suficientemente y hasta de tener gente con hambre. Internamente. Internamente. Bueno, desde ya que eso es una gran frustración de Argentina. ¿Cómo puede ser que haya un 6% de indigentes? ¿Por qué no hay oportunidades para ellos? Yo creo que es algo muy macro y evidentemente que produzcamos más, que desarrollemos el agro, que está en las zonas muy federales, en el interior del país, lo que hace lo contrario, combatir eso, dar más oportunidades. Argentina tiene una oportunidad. El tamaño de la oportunidad, la magnitud de la oportunidad que tiene Argentina de exportar productos, como decía Luis Miguel, al mundo, es monumental.
Nunca hubo en la historia algo así. Jamás, por la magnitud. Ahora, tenemos que estar decididos a salir. Historia. La historia de la humanidad, no la historia de la humanidad. Mira. Los países están preocupados por la seguridad alimentaria. Exactamente. Hasta el siglo XX, cuando hablaba de seguridad de un Estado, de lo único que pensaban era que está haciendo el ejército Claro. vecino. Hoy saben, desde la primavera árabe en adelante, que la seguridad es la seguridad alimentaria. Entonces necesitan un proveedor confiable. Alguien que te diga, yo te voy a aportar en calidad y cantidad esto. Bueno, nosotros sostenidamente. en la primavera árabe, ¿qué hicimos en la primavera árabe? Retiramos la exportación de trigo. Nos fuimos. Sí, sí, Exacerbamos el problema. un sentido de la O sea, oportunidad. Aumentamos el problema internacional. Ahora, si nosotros somos confiables, como dice Luis Miguel, hacemos los acuerdos comerciales que hay que hacer, negociamos y salimos, obviamente la exportación de alimentos no es lo único en Argentina, para nada, pero sí es algo de una magnitud sin precedentes para nuestro país. Sin precedentes. Y cuando hablamos de valor agregado, también, que eso es importante, tenemos que entender qué es valor agregado. Valor agregado genera riqueza. Muchas veces se confunde con solamente manufacturar un producto. Por ejemplo, ¿qué tiene más valor agregado? Un durazno en almíbar enlatado, ¿no? Que es lo tradicional que uno puede pensar que se manufacturó, o un durazno fresco claro. en el mes de enero con trazabilidad en un supermercado de Londres puesto en una góndola. Cambió eso. Cambió. Claro. Entonces, los alimentos tienen un valor agregado intrínseco que tenemos que saber aprovecharlo y desatar estas oportunidades que son enormes que tiene Argentina. En esa línea, Santiago, según la FAO, todas las noches se van a dormir con hambre 800 millones de personas. Argentina puede en 4 o 5 años producir alimentos para 700 millones de personas. Mirá qué oportunidad que tenemos de poder vivir esta época donde, ayudando a combatir el hambre en el mundo, podemos combatir la pobreza en nuestro país. Y yo Es agregaría virtuoso. que resolviendo, que no es fácil, los temas de competitividad con un horizonte, Argentina no tiene problemas con los precios internacionales en la producción de alimentos. No necesita los precios de la bonanza que atravesamos en los años... Pero no vendrían mal. Sí, sin duda, pero uno sabe que los No le ciclos digas de términos eso. de intercambio Sí, cierto. existen. ¿Sabes, Guillermo, digamos. cuál sería el punto por ese lado? Es así. Hay cosas que son inmanejables. Exacto. Uno, el clima, otro, los mercados, el dólar mismo. Lo que nosotros sí podemos manejar Exacto. es tener dominados los costos. Entonces, teniendo dominados los costos, pues nos podemos proyectar en el Así futuro, es. suba o baje el precio. Bueno, estamos llegando al final de esta hora. En realidad ha sido para mí muy ilustrativo, sobre todo el ejemplo de los duraznos. En serio, porque Es uno muy puede bueno, quedarse sí, en que, claro. bueno, la fábrica de lata y la fábrica del durazno, sí, pero ¿y lo otro qué? Y además también reforzó mi convicción, que vengo desde hace rato amolando con esto, sobre la búsqueda de consensos. Me parece que hay que esperar a que se termine la elección de agosto y bueno, y por ahí octubre, y después convocar a las élites, que las élites políticas se convoquen junto con las élites empresarias, sindicales, y bueno, movimientos sociales con Exacto. historia, y se piense que vamos a hacer este país. Muchas gracias, que terminen muy buena esta tarde de domingo. Acá pueden venir, ya no llueve, está medio saliendo el sol y será hasta el próximo domingo. Y ya saben, quédense con presente, pasado y futuro de Gustavo Mura. Vale la pena. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly.